Hoy vamos a tener el primer encuentro sincrónico respecto a la materia de prácticas laborales. Como dije en la presentación del video de bienvenida, mi nombre es Mayela Pérez Pelano, abogada en ejercicio. Y estoy en este caso, pues, aquí con ustedes para desarrollar lo que es la materia de prácticas laborales. Tenemos que el contenido curricular de la unidad primera, la primera unidad, nos habla de la relación laboral. Y aquí vamos a ver varios aspectos con respecto a lo que es la parte de la relación laboral, lo que es el contrato de trabajo. Y vamos a tratar de especificar algún tipo de contrato para tener idea de qué es lo que estamos en este momento hablando. Inicialmente, pues, vendría al dedo o al anillo al dedo, como dice el dicho, decir que una definición de lo que es un contrato de trabajo. Y este es un convenio de manera bilateral o multilateral, mediante el cual quedan determinados o establecidos aquellos derechos y obligaciones que se tendrán durante la relación laboral y que se deban desarrollar por el cumplimiento de algunas actividades que van a ser remuneradas, obviamente. Este acuerdo entre el trabajador y el empresario se establece con aspectos muy relevantes, ¿sí? En la relación laboral. Y estos aspectos relevantes, pues, nos permitirán tener en cuenta lo que son los tipos de contratos, cómo se deben hacer estos tipos de contratos, cómo se establecen las condiciones entre el contratador y el trabajador, lo que la ley establece como tal. Bien, siguiendo el contenido, pues vamos ahora a hablar de lo que es inicialmente esa diferenciación que inicialmente debemos hacer en cuanto a lo que son contratos colectivos y contratos individuales. El individual, obviamente, es donde el trabajador se compromete con el empleador a hacer determinadas tareas para así tener o mantener esa relación de empleador-empleado, y la persona física o la persona jurídica que hace el papel del contratante asuma a su vez las obligaciones inherentes, y estas obligaciones, dentro de estas obligaciones está el de la remuneración por el trabajo desempeñado. Eso inicialmente es lo que vendría a ser un contrato individual. Ahora, cuando hablamos de contratos colectivos, estamos hablando entonces que es un convenio. Allí consiste en un convenio donde están varios empleadores y a su vez estos contratan con sindicatos. Estos sindicatos fijan algunas condiciones que deberán ser respetadas dentro de esa relación laboral, ¿sí? Muchas veces, pues, vemos que a la hora de hacerse una contratación, la persona jurídica está mucho más pendiente de preocuparse del tipo de contrato que va a ofrecer al trabajador, más de lo que va inmerso dentro del contenido del contrato. Y debería, pues, en este caso, tener la precaución o tener esa particularidad de tener en cuenta que ambas cosas son muy importantes, porque estamos hablando de una relación que es bilateral. Son dos personas que están allí presentes para hacer ese tipo de contratación, y debemos entonces pensar de que tanto el uno como el otro
tiene sus obligaciones, tiene sus derechos, y esto pues no podemos obviarlo en ningún momento. Entonces, a la hora del contratador de realizar la realización de este contrato, pues es muy importante que esté presente qué tipo de contrato o el contenido del contrato en el cual se van a llevar a cabo en la relación laboral. Y que aparte de eso, pues hay que escuchar ambas partes, ¿sí? Y que esa escucha, pues permitirá, en todo caso, crear bien, sea una mayor motivación a la hora de la realización del trabajo y de que el trabajador se sienta pues importante dentro de esa organización y no crear algún tipo de rupturas que a la larga pues terminen siendo como esas desavenencias o ese incumplimiento que se pueda llevar o aplicar por parte bien sea del trabajador como del empresario. Luego vemos entonces que ya hicimos una diferenciación en cuanto a lo que son los tipos de contrato existentes. Dijimos que había un contrato de carácter individual y que había el otro contrato que era colectivo. Hicimos hincapié de cuál es el uno y cuál es el otro. Dentro de esta misma clasificación existe otro tipo de clasificaciones al respecto y están los contratos que son indefinidos y los contratos que son temporales. La ley nos contempla que en cada uno de los contratos debemos poner en práctica lo establecido dentro de lo que es la ley orgánica de los trabajadores o trabajadoras, la ley orgánica del trabajo, de trabajadores y trabajadoras, la LOC. Y el artículo 55 nos da una clara y breve definición de lo que es un concepto de contrato de trabajo. La ley lo define como el acuerdo que existe entre las partes donde se establecen, obviamente, las condiciones donde una persona presta un servicio y la otra bajo algunas condiciones de dependencia, o sea, el trabajador te va a prestar ese tipo de actividades, te va a realizar ese tipo de actividades, obviamente esta pues se obliga a remunerar de manera justa conforme a lo que está dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el artículo 56 obliga a las partes a lo que está expresamente pactado en ese contrato de trabajo. Y aparte de que obliga a cumplir esas estipulaciones que están dentro de ese contrato, también a hacerse responsable, de lo que son las consecuencias que derivan el incumplimiento de lo que está estipulado o de lo que está pactado dentro del contrato de trabajo. Y esas consecuencias, pues, vienen emanadas, aparte de que vienen emanadas de la ley inicialmente, viene también de algunas convenciones colectivas que se han hecho a nivel internacional, también viene de lo que es la costumbre del uso local, de lo que es la equidad y de como el trabajo como un hecho social. Bien, siguiendo esta línea, el artículo 57 de la LOC nos habla de que la legislación laboral se refiere todo lo más a cuando se celebra un contrato de trabajo, ¿sí? Cuando se está hablando del contrato de trabajo, esta ley nos hace hincapié en ciertas circunstancias o ciertas características que deben prevalecer, ¿sí? Bien, hablemos de lo que son las modalidades de ese contrato de trabajo o bien del tipo de clasificación de la que estemos hablando, ¿bien? Si vamos a hablar de lo que sería
un contrato de manera indefinida, obviamente, este se acuerda entre las partes, ¿sí? Este se acuerda entre las partes y se establece el tiempo de duración, ¿sí? Ahí se hace un acuerdo de cuánto tiempo podría durar este contrato de trabajo. Ahora, el temporal sí tiene ya especificado desde un inicio lo que sería el lapso de tiempo que se va a desempeñar esa actividad. ¿Ok? Y aquí, pues, este tipo de contratos, pudiésemos hablar de contratos de obra o de servicio que también pudiesen ser de manera eventual, pero están especificados dentro de esas cláusulas de trabajo. Y están también los contratos de formación o de aprendizaje. Estos contratos son para insertar dentro del campo laboral a profesionales como técnicos que están comprendidos entre la edad de los 16 a los 30 años, que es el estándar que se establece, ¿sí? Están otros contratos que son los de práctica, y los de práctica son como para estudiantes, son aplicables a estudiantes o a recién graduados. Ahora, hablando de lo que son ese tipo de contrataciones, de los contratos, de lo que hay que tener presente, de lo que la legislación laboral contempla en cuanto a lo que son las obligaciones y los derechos de los patronos y del trabajador, y de que todo lo que allí en el contrato está pactado se debe respetar. Existen también algún tipo de modalidades y características. Los trabajadores, pues, obviamente, tienen que ceñirse a algún tipo de obligaciones en las cuales van a desempeñar y a qué tipo de servicio, porque de repente, pues, a mí me pueden contratar para hacer determinadas labores, pero puede que de repente me digan, no, pero tienes que hacer este otro trabajo porque esta persona no está aquí, o la persona se fue, o la persona renunció. Obviamente dentro de mi contrato está estipulado qué es lo que yo voy a desempeñar y en el tiempo que lo voy a hacer. Entonces no me pueden imponer de manera obligatoria a desempeñar otro tipo de servicio que no sea para el cual me contrataron. Y aquellos servicios que tampoco sean compatibles ni por la fuerza, ni por actitudes, ni por estados, ni por condiciones. Deben ser de acuerdo al género, porque, por decir algo, o sea, no me puede obligar a cumplir un trabajo rudo cuando mis condiciones físicas no me lo permitan, ¿sí? En cuanto a la remuneración, está establecida, obviamente, dentro de lo que es el contrato, y allí mismo, dentro de ese contrato, al hablar de las remuneraciones, también está especificado los otros beneficios de ley que yo pueda recibir como trabajadora. Y esto va de conformidad a la naturaleza y magnitud de los servicios prestados, como también de mi salario y de lo que el Ejecutivo Nacional haya establecido en la Ley del Trabajo. Cabe destacar que el patrono no podrá modificar las condiciones de trabajo si implica una desmejora para el trabajador. Esto se conoce en términos de derecho laboral como el indubio prooperario. Todo lo que sea en detrimento no es valedero, no es aceptable dentro de lo que es el derecho laboral. Y cuando hablo de esas desmejoras, cuando hablo de este tipo de circunstancias, puede ser porque pongan en peligro la integridad del trabajador, o porque vaya en contra de las normativas previstas en la legislación laboral. También es notorio que la normativa laboral es muy precisa cuando habla de los contratos de trabajo. Por más que no hayan especificaciones al respecto, la ley
es como muy taxativa y clarifica y profundiza aquellos regímenes que dicen ser supletorios en la relación de trabajo en cuanto a la aplicación de los contratos. Si vamos a este punto, pues nos podemos referir al artículo 57 de la LOC, que nos habla al respecto. Siguiendo con la normativa, con el articulado, el 58 de la LOC establece expresamente que cuando está aprobada y demostrada esa relación de trabajo y que existe obviamente un contrato, y que ese contrato debe ser por escrito, no nunca podemos aceptar que un contrato se lleve a cabo o sea realizado de manera verbal, puesto que entonces cómo pudiésemos presumir una prueba cierta a la hora de hacer valer nuestros derechos, si son vulnerados o si son menoscabados, y vamos a hacer una reclamación. ¿Cómo hacemos prueba de que existe esa relación laboral si en la contratación fue de manera verbal? Entonces no es conveniente ni es permitido que se haga una contratación verbal, tiene que ser por escrito, con sus cláusulas tal como la ley lo establece. Entonces, en este punto debemos también tener en cuenta que todas esas afirmaciones que se han realizado por parte del trabajador y también por parte del contratador o del patrono y que han referido en ese contrato, pueden alegar cuál fue la cantidad de salario que se ofertó y cuáles son los beneficios que allí quedaron establecidos. Si es un sueldo mínimo, si es un poco más del mínimo, si se le va a reconocer horas extra, si por trabajar días feriados tiene algún incremento. Todas esas presunciones son valederas ante la ley. No obstante, en esa presunción a favor del trabajador, es considerable que los patronos revisen ese contrato que ya está suscrito con sus trabajadores y que suscriban en lo sucesivo contratos laborales, que incluso tengan hasta la fecha de inicio y fecha de culminación y no dejarlos de manera oral como les dije anteriormente. En cuanto a las obligaciones del patrono, debe realizar 2 ejemplares de ese contrato, ambos ejemplares deben ser en original, uno para quien lo suscribe y el otro para el patrono. O sea, para quien suscribe, estoy hablando del patrono y el otro para el trabajador, los cuales el patrono deberá conservar este contrato hasta que prescriba esa relación laboral. Entre las modalidades de contrato, bueno, hablamos inicialmente de que existían contratos de trabajo a tiempo indeterminado, haciendo un breve recuento, el cual aplicaba cuando no aparezca expresada de manera voluntaria entre las partes el tiempo de culminación de ese contrato. Y que decía en este punto de que esa relación laboral podía llevarse a cabo mediante un contrato de obra determinado o por un tiempo determinado. O sea, allí es cuestión de que el trabajador y el patrono lleguen a un consenso. El contrato de trabajo a tiempo determinado concluye o expira una vez culminada la actividad por la cual se contrató a la persona y no puede excederse de ese tiempo. Cuando digo no excederse de ese tiempo, pues puedo hablar de que no se puede exceder específicamente de un año, así lo establece la ley. En caso de existir prórroga, solamente pueden haber 2 prórrogas de ese contrato y se considerará entonces indeterminado. El contrato de trabajo para una obra determinada deberá expresar con precisión qué obra es la que se va a ejecutar.
cuál es la duración de ese contrato, cuánto será el tiempo requerido para la ejecución de esa obra por parte del trabajador. También puede especificar, para mayor cobertura legal y de mayor motivación, cuál sería la productividad de ese contrato, tanto para la empresa como para el trabajador. Continuando con lo que es el contenido programático, el punto que debiésemos ahorita seguir, ya hablamos de la realización de los contratos laborales, la determinación de la jornada laboral, cálculos de vacaciones en horas extras. Bueno, este punto ya deberíamos tocarlo para una próxima clase, son puntos bastante largos, y que requieren pues un poco más de especificaciones. Es importante entonces hablar de qué puede suceder en caso de unas contrataciones en estado de emergencia laboral, ¿sí? Como por ejemplo cuando pasó recientemente con la pandemia, ¿qué pudo haber pasado en ese estado de emergencia? ¿Y qué puede suceder con la mejora de un salario? Entonces, vemos que aquí es importante hablar de lo que son, lo que implica el aumento de la crisis que estamos viviendo una vez que culminó la pandemia, ¿sí? Eso trajo, pues, varias connotaciones y que para todos, no es un secreto, nos ha repercutido de manera no muy satisfactoria, pero fortaleciendo lo que es lo establecido en la ley, fortaleciendo lo que es la organización de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Vemos que es necesario hablar de este tipo de circunstancias donde el aumento salarial es importante. Es importante, ¿por qué? Porque el bolívar ha perdido un poco en su valor fundamental y esto ha traído pues mella que ha creado dentro de lo que es la vida laboral o el salario del cual devenga un trabajador y de su familia. En este contexto, no podemos hacer un silencio como actores del proceso, puesto que todo el mundo pues, está en una relación laboral, bien sea dependiente o independiente, pero un salario es importante, pues es el que permite el sustento y resistir todo lo que son los embates que hay que afrontar dentro de la vida diaria. Vemos entonces que aquí, en este punto, hubo un cambio de salario, un aumento, un incremento salarial, y de ese incremento salarial, obviamente, se mantuvo, es el término propio y adecuado para esto, se mantuvo el decreto de inamovilidad laboral que venía rigiendo, y con esto se volvió como a reforzar ese decreto para evitar ese tipo de acciones que algunos patronos cometen a la hora de que se hagan ese tipo de aumentos laborales. Bien. Por otra parte, podríamos también hablar de manera breve bueno, ya hablamos de lo que son los contratos laborales, de cuáles fueron sus elementos. Vemos que dentro de
de ese decreto de inamovilidad laboral, fue decretado en Gaceta Oficial en el año 2020 y se ha mantenido. Obviamente, se estableció que esa inamovilidad laboral para los trabajadores era del sector público y privado y que se regía por lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo por un lapso de 2 años, contando a partir de la entrada de vigencia del decreto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2 del decreto número 4.414 de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público, regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora, en tal sentido, los trabajadores están amparados, no podrán en ningún caso ser despedidos ni desmejorados o trasladados sin causa justa y bajo una previa calificación por la Inspectoría del Trabajo, puesto que aquí incurrirían en una pena de que el trabajador amparado interponga una denuncia dentro de los 30 días continuos al siguiente ante la Inspectoría del Trabajo, solicitando dicho reenganche. Y de allí queda también especificado que el incumplimiento de este decreto y que una vez que el trabajador haya dejado de percibir algún tipo de salario, está en la facultad de percibir o de exigir la restitución de la situación jurídica infringida, bien sea por previa denuncia o por la interposición de un amparo constitucional. Como ha sido el caso en estos últimos años, la mencionada inamovilidad laboral acoge, bien dicho en un inicio, a los trabajadores trabajadores del sector público y privado en un tiempo indeterminado y también vemos que es autorizada por la ley. Los trabajadores y trabajadoras contratados para una hora determinada o indeterminada también están amparados con este decreto ley. Asimismo, también quedan exceptuados en este decreto la aplicación a los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, trabajadores de temporada u ocasionales, algunos funcionarios públicos que se rijan por las normas de protección de la ley del Estatuto de la Función Pública. Estos quedan exceptuados de este decreto. Por otra parte, podríamos decir que la ley obliga a las partes a cumplir, como lo dije inicialmente, con lo pactado en el contrato de trabajo y obviamente pues también pudiésemos decir que este decreto ley que fue decretado en el 2020 entra dentro de lo que la ley obliga. La modalidad de trabajo, pues, a la hora de contratar, pues, es importante, puesto que allí quedará salvaguardado tanto los derechos del trabajador como los derechos del patrono. Y entre los tipos de contratos, pues ya habíamos especificado cuáles eran. El artículo 72 de la LOC los establece, cuáles son los tipos de trabajo, que son los determinados, los indeterminados para una hora determinada. Otra de las cosas que pudiésemos decir en este punto es cuáles son los tipos de trabajadores que existen según la LOC. Y están los trabajadores por tiempo indeterminado, los trabajadores por tiempo determinado, los trabajos para una obra. Y allí, pues, es donde enmarcamos los tipos de contrato.
¿qué deberá llevar, en este caso, qué deberá llevar un contrato de trabajo? Bueno, un contrato de trabajo, en este caso, debe especificar ciertas características importantes, como por ejemplo, primero debemos hablar de que es un contrato que es bilateral o sinagmático, que es a título oneroso, que es comunicativo, que es de tracto sucesivo, que es entre personas, que no es formal o solemne, pero que sí debe ser por escrito. Esas son una de las características más importantes de lo que trae el contrato de trabajo. Entre los elementos está el consentimiento, y que se basa en ese acuerdo voluntario entre las partes que intervienen en el contrato, que debe tener un objeto, y ese objeto es la prestación del servicio del trabajador, y que debe tener una causa, y esta causa está justificada en el contrato de trabajo realizado. ¿Sí? Por otra parte, debemos también tener presente, entre estas características, de que el contrato de trabajo o ese pacto que se va a llevar entre el empleador y el trabajador siempre va a ir orientado a crear consentimientos, a que ese acuerdo voluntario entre las partes tenga ese objeto, y ese objeto lleve una causa, y que esa causa de contrato de trabajo beneficie siempre al trabajador, más no lo haga en detrimento de Son esas las características entonces de las cuales pudiésemos tener más presente, y que son las de como mayor relevancia en cuanto a lo que es la contratación de trabajo. Conforme a las disposiciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, ellas están muy especificadas, y allí pues vemos que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, del cual no podemos vulnerar de cierta manera. Y por eso hablaba inicialmente de que podemos acudir bien sea a la Inspectoría del Trabajo para solicitar un reenganche cuando no se ha realizado una previa calificación de despido y que ha sido un despido injustificado, o cuando vemos que nos mantenemos allí en el trabajo, pero nos han desmejorado nuestra situación laboral o nuestro desempeño laboral. Bien, allí pudiese entonces hablarse de solicitar un amparo constitucional, porque se ve vulnerado ese derecho a el trabajo. Bueno, en cuanto a lo que es la legislación que rige esta, bueno, está la ley, los convenios colectivos, los laudos arbitrales, los acuerdos colectivos, los reglamentos y prácticas internas, la costumbre, los usos locales, la buena fe y la equidad. Con esto culmino la primera unidad, quedando pendiente entonces hablar lo que son de la determinación de la jornada de trabajo, el cálculo de horas extra, igual que el cálculo de vacaciones, de las utilidades y beneficios económicos inherentes al trabajador en general, para luego proseguir en la segunda unidad con el procedimiento laboral. Este procedimiento laboral venezolano nos lleva ya a lo que es un proceso judicial
que va primero orientado en que hay que agotar una vía administrativa. Una vez agotada la vía administrativa, ¿quiénes son los encargados de oír lo que es en la parte administrativa o llevar la parte administrativa de la relación laboral? La Inspectoría del Trabajo. Cuando la Inspectoría del Trabajo emana una resolución o una providencia, bien sea resolviendo o declarando que no se resolvió la situación laboral infringida, pasa entonces a la parte judicial y allí pues veremos entonces los procesos que se van a llevar dentro de esta circunstancia. ¿Quién, desde donde nosotros vamos a llevar el proceso? ¿Cómo vamos a llevar el procedimiento? ¿Cómo lo vamos a iniciar? Mediante la ley orgánica procesal del trabajo. En esta ley sale especificado cuáles son los pasos a seguir, cómo se inicia el proceso judicial en la parte laboral, el proceso laboral, cuáles son las funciones de cada tribunal de trabajo, para qué sirven los tribunales de sustanciación y mediación, los tribunales de juicio, los tribunales superiores del trabajo, la estructura del tribunal, cuándo podemos ir a casación, cuándo la sala constitucional puede conocer del mismo. También podemos allí, podemos en caso de ya acciones judiciales, también nos podemos apoyar de lo que son las oficinas de apoyo judicial, para la redundancia, cuándo se puede recusar o inhibir al juez, cuáles son las partes dentro de la relación laboral intervinientes en la parte judicial, cuándo es permitida la intervención de terceros, en qué oportunidad pueden intervenir estos terceros, las pruebas en el proceso laboral, la valoración de las pruebas, cuándo se hacen las notificaciones, el procedimiento de la audiencia preliminar, si es posible llevar un arbitraje como una resolución alterna de conflicto, cuando se lleva a cabo las audiencias de juicio. Todo esto lo vamos a ver dentro de lo que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ¿sí? Y esto pues lo vamos a concatenar en la próxima clase con el punto de los cálculos de horas extras, de vacaciones, utilidades y beneficios económicos inherentes al trabajador en general. Entonces allí pues haremos ese paseo del proceso laboral, iniciando obviamente con la parte de la vía administrativa y luego pasando al proceso laboral como tal, donde se desarrollará todo el procedimiento y el procedimiento que lo iremos haciendo esquematizado de lo que es la parte laboral. Pues cualquier duda que se tenga al respecto, me pueden escribir al inbox de la plataforma o al correo electrónico perezmayela28@gmail.com. Con esto culmino la clase. Feliz tarde para todos.